Buenas tardes, buenos días tengan todos ustedes. ¿Cuántos han venido con gozo? Amén. Yo creo que es un honor para mí estar aquí con ustedes nuevamente. Es la segunda vez, así que ténganme paciencia. ¿Sí? Y el tema que yo les voy a hablar hoy es un tema muy interesante. O sea, es algo que nos va a servir a todos sin excepción. ¿Sí? El tema de hoy se llama Venciendo mis miedos. ¿Amén? ¿Cuántos tienen miedo alguna vez de algo? ¿Sí? Todos hemos tenido miedo, ¿no? Y este tema me llama mucho la atención porque es algo que yo a través de mi vida he tenido miedos que he ido superando poco a poco. ¿Sí? Entonces, hablar de algo que yo he vivido es más sencillo, ¿no? Que hablar de algo que no se ha vivido. ¿Amén? Entonces, ¿qué pensamos cuando oímos la palabra miedo? ¿Qué llega a nuestra cabeza? Bueno, a veces llegan diversas emociones como ansiedad, disgusto, desesperación, horror, preocupación. Sí, el miedo es una sensación. A veces podemos ver que tenemos ese malestar en el estómago, que puede ser llevado hasta el extremo, donde hasta vomitamos, ¿no? Y no queremos ni salir de nuestra casa. Entonces, vamos hoy a hablar de eso, del miedo. Y antes de empezar, quisiera hacer una oración para pedir dirección del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque me permites estar aquí en tu casa para compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea quien ministre a tu pueblo, que no hable mi carne, sino hables tú a través de mí, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú estés en todo este servicio, Señor, y llegues a los corazones de mis hermanos, Padre. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver Mateo 10:16. ¿Sí? He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a empezar con este versículo. Y aquí podemos ver dos cosas muy importantes. Jesús nos da instrucciones. Dice prudentes. ¿Y qué significa prudentes? Que pone cuidado, moderación o sensatez al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Y habla sencillez, se aplica a la persona incauta y sin maldad. ¿Ok? Entonces Jesús nos manda como ovejas en medio de lobos. Recuerden que en el mundo hay maldad. ¿Estamos de acuerdo? Uno llega al trabajo, llega a la escuela, llega aún con la familia y vemos que hay maldad, o sea, ellos se manejan de una manera muy peculiar, ¿no? Y a veces no encajamos en esos círculos. Pero Dios nos dice algo muy importante. O sea, nos dice que vayamos, o sea, no que te exilies o que te apartes, digas, no yo no voy a ir al trabajo porque ahí son bien pecadores, ¿no? O sea, Él nos dice, ves. Y algo importante es que nos dice cómo vamos a ir. Dice prudente. Prudente es que seas sensato, que sepas manejarte en diferentes situaciones que vamos a tener. Y que seas sencillo, o sea, que no tengas maldad. Muchas veces somos cristianos y buscamos hacer las cosas o imponer tal vez algún pensamiento con la gente no cristiana, pero ya buscamos hacerlo de manera así como que con maldad, ¿no? O sea, lo van a hacer porque lo van a hacer. Entonces tenemos que buscar un equilibrio y Dios nos da esa pauta, nos dice cómo hacerlo. Y esto lo podemos ver. Muchas veces el temor nos hace comportarnos diferentes. Tal vez tú llegas a una célula, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Que están los hermanos en una célula, ya tienen tal vez 2, 3 meses. Entonces los hermanos pues ya se sienten en confianza, ¿no? Ya hay esa empatía con todos. Y llega uno nuevo, llego yo. Y llego a la célula y empiezo a
ya empieza el mover y está la palabra, está la alabanza y todo muy bien. Pero en el área de convivio, bueno, empezamos a hablar, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces tal vez esa célula empieza a decir, a murmurar, no, y que fíjate el hermanito fulano de tal, y la hermanita, y empezamos a criticar, ¿no? Empezamos a acabarnos a todos, ¿no? Claro, para orar por ellos. Amén. Y tú estás ahí, y como quieres encajar en el grupo, a veces te callas y dices, o sea, ¿qué está pasando? ¿Les sigo el juego o les digo que ya se le bajen a su relajo, no? Pero sigue. Entonces puede llegar hasta un punto en que empiezan tal vez a criticar al pastor y decir, el pastor está mal en esto, y el pastor está mal en aquello, ¿no? Y están los hermanos así, ellos están haciéndole con todo, ¿no? Entonces el miedo a veces te va a llenar tanto que tú sabiendo que eso está equivocado, no vas a decir nada. Y muchas veces es tan grande el temor que por caerles bien, tú te vas a comportar igual y vas a empezar a decir, pues fíjate que sí, el pastor luego se equivoca en esto. Entonces ya empieza ese temor a invadirnos. Y como nuestro temor es tan grande, la influencia que tienen esas personas sobre nosotros nos gana. Y al poco tiempo la persona va a terminar haciendo lo mismo. Amén. Esas son cosas que el temor hace. Dice, Jesús compartió lo que ellos iban a tener que hacer, como enfrentarse con lobos. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando una oveja ve una manada de lobos? Tiene miedo, ¿no? Es lo más lógico. Y eso es lo mismo que nosotros vamos a tener, o sea, por eso Él compara. Entonces, dice, van a sentirse como ovejas. Esos lobos son todos esos miedos que hay dentro de nuestro entorno, dentro del mundo, por así decirlo. Siempre va a haber en el trabajo alguien que te presione tal vez a decir, oye, pues mira, está todo ese material, nos lo robamos. Y tal vez es tu jefe. Y el miedo te va a hacer como que, ¿se me lo robo, no me lo robo? Situaciones en la escuela. Oye, que vámonos a tal lado. Todos tus amigos van a ir, todos vamos a ir. Pues no pasa nada. Entonces, el miedo hace que nuestro carácter sea limitado. O sea, nosotros aquí como que, lo voy, no voy, lo hago, no lo hago. Y el miedo es esa pauta, ¿no? Entre lo hago o no lo hago. Tengo carácter de decir, no lo voy a hacer. Y les digo, no lo voy a hacer. No voy a criticar, no voy a murmurar. Entonces vemos cómo ese miedo trae mucha consecuencia en nuestra vida. Dice, los miedos que hay en nuestro interior es lo que nos frena y es lo que no nos deja sacar todo nuestro potencial. Todos sabemos que tenemos potencial, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el menos, al que piensas, dice, no, no tiene nada. Hasta él tiene algo, todos tienen algo, no hay ni uno. Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a ver que no nos deja sacar el potencial. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Yo durante la primaria, secundaria, prepa, me gustaba el deporte, ¿no? Jugaba básquetbol y fútbol, pero me incliné más por el básquetbol. Y iba a nacionales y era bueno, ¿no? Sin presumir. Pero cuando yo entrenaba, muy bueno. Cuando yo cascareaba, muy bueno. Pero llegaba algo que pasaba cuando era un partido oficial. Cuando era un partido oficial, antes del partido yo estaba así, temblando. Y así me la pasaba. Y empezaba el partido y estaba así con los piecillos, ¿no? Moviendo. Entonces, ese temor que me daba el tener ya un partido oficial, valga la palabra, hacía que mi potencial bajara. Entonces yo jugaba normal, pero no jugaba como jugaba en los entrenamientos o en las cáscaras, ¿verdad? Entonces muchas veces esto es lo que nos va a pasar a nosotros. Tal vez tenemos un potencial tremendo,
Pero el miedo nos hace que todo baje, que en lugar de ser así impresionantes en lo que hacemos, el miedo nos va a limitar y nos va a hacer que nos sintamos así como que, ay, lo hago, no lo hago. Es algo muy feo, ¿no? Yo creo que, ¿a cuántos les ha pasado esto? Creo que la mayoría, ¿no? A menos que no hayan hecho nada en todo este tiempo, ¿eh? Pero yo creo que todos hemos hecho cosas que somos buenos y ha pasado eso que les estoy comentando. Dice, todos tenemos potencial de Dios en nuestro interior, pero no todos sabemos sacarlo. Uno de los motivos principales es, como les dije, el miedo. El miedo es eso que te va a paralizar. Pero ¿por qué tenemos estos potenciales tan grandes en nuestra vida? Bueno, hay un propósito de Dios para esto. O sea, no nada más nos lo dio para nuestra vanagloria. Y dice que Dios nos ha llamado a una visión que es establecer su reino. Amén. O establecer su reino. ¿Y qué es establecer su reino? Bueno, eso lo vamos a ir viendo durante estas lecciones. Y yo quiero que tú entiendas que Dios te ha dado un potencial. Dios te ha dado talentos, te ha dado habilidades, te ha dado todo eso que necesitas para sobresalir en todas las áreas, tanto laboral como familiar, así también en el reino. Yo creo que aquí en la congregación tenemos muchos ministerios, tenemos las células, tenemos un sinfín de actividades y a veces uno se vuelve loco porque dice, ay, ¿quién me echa la mano, no? Te digo, oye, ¿tú te puedes encargar de esto? Ay, no, es que tengo que hablar y no me gusta hablar. ¿Sí? Para empezar, al yo estar aquí parado, tuve que vencer un miedo y es predicar, ¿verdad? Es algo que, no sé, tal vez si yo les digo, predicas mañana, me vas a decir, ya, aguanta, ¿no? Dame un año para prepararme. Amén. Y dice, Mateo 10, del 5 al 10. El que tenga Biblia, si lo puede buscar. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. No probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, o es digno de su alimento. En resumen, Jesús les está dando instrucciones. ¿Qué les está diciendo? Vayan y no se lleven nada. ¿Sí? Yo me puedo imaginar a los discípulos diciendo, oye, pero pues ¿cómo nos vamos a ir sin nada? Sin dinero, sin otra muda de ropa. ¿Cuántos creen que han de haber tenido un cierto temor y decir, bueno, pues ¿qué onda con Jesús, no? Entonces, Jesús nos dice algo y Él quiere que lo hagamos. No importa lo raro que parezca a veces, pero Él nos va a dar la salida y Él nos va a dar instrucciones. Amén. Entonces, Él te va a mostrar a lo largo del camino cómo establecer el reino de Dios, pero tú vas a tener que vencer esos miedos. Hay un montón de miedos en nuestro interior. Todos estos miedos hacen que nosotros no seamos fructíferos en el reino. Esto nos va a hacer que si queríamos ayudar en algo, no lo hagamos. Si queríamos opinar, no opinamos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con la palabra en la boca antes de decir, yo sé la respuesta? Y no la decimos. Y siempre el hermano que no tiene miedo, todo lo dice, ¿no? Todo dice y a veces se equivoca, pero él contesta, ¿no? Amén. Entonces, hay muchos miedos en nuestro interior. Vemos que todos tenemos sueños y metas, ¿o no? Amén. Y este miedo nos limita. Dice, estudios hablan de que gran parte de los dolores humanos, de los problemas emocionales
y del sufrimiento humano son producidas por cosas que nunca han pasado y nunca van a pasar. Amén. Está comprobado que la mayor parte de las cosas negativas que pasan por nuestras cabezas nunca van a suceder. Qué impresionante, ¿no? Yo cuando lo leí me quedé así como que pensando y dije, ala, tienes razón. A veces nos pasamos horas pensando en cosas malas. No, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa aquello? Y no, mejor no lo hago. O sea, pensamos todo lo negativo antes de pensar de las cosas positivas. Pero son cosas que a veces nunca van a pasar. Y nada más nos causan dolor de estómago, dolores humanos. Hay dolores que son causados por esto, ¿verdad? Dios sabe que la única forma de vencer esto es enfrentándolo. Amén. Pidiendo la fortaleza del Espíritu Santo. Recuerda que siempre tenemos que trabajar tanto en lo natural como en lo espiritual. No puedes irte solo sobre un lado y dejar el otro así como que, sí, luego. No, o sea, tenemos que trabajar en las dos áreas. Y Jesús puso alrededor de nosotros amistades, nuestros jefes, el pastor. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos vencer esos miedos. Los que trabajan saben, o sea, todos tienen algún jefe, ¿no? Amén. ¿Cuántas veces el jefe no te ha pedido cosas así medio raras que tú dices, ala, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿No? Por ejemplo, yo en mi trabajo, en el último, a mí me pedían cosas muy extrañas. De repente yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Si no tengo ni idea. Entonces yo me tenía que agarrar, empezar a estudiar hasta hacer el trabajo, porque era parte de mi trabajo, o sea, resolver esos tipos de problemas. Y a veces uno tiene ese miedo que no te deja, o sea, entonces tú eres un trabajador y el jefe te dice, haz esto. Oye, jefe, pero yo nunca lo he hecho, no sé, y no, ¿qué tal si quemo el aparato? Entonces, ¿qué va a hacer el jefe? Si ve que de plano tú no resuelves el problema. Lo más lógico es que diga, bueno, quítate, viene otra persona. Y tal vez esa era la prueba para pasar a un siguiente nivel, pero por ese miedo que tú tuviste, te vas a quedar. Yo he conocido gente que conoce, o sea, toda la obra, por ejemplo, el cableado, conexiones, sabe hacer todo lo sabe hacer. Y le dices, oye, pero pues, si tú sabes hacer todo, ¿por qué no te atreves a decir que puedes coordinar el trabajo, ¿verdad? Hacer el proyecto. Dice, no, yo estoy bien así. A mí ponme a conectar, ponme a hacer todo lo técnico y no me meto en problemas. Si algo falla es bronca del ingeniero. Entonces, ese temor a veces nos hace no superarnos, ¿no? Quedarnos abajo. Y el pastor también nos va a pedir cosas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por ejemplo, a mí el pastor llegó y me dijo, bueno, me voy a ir de viaje, tengo un congreso al que voy a ir. ¿Predicas el domingo? Entonces yo tuve 3, 4 segundos para analizar la situación, ¿no? Y dije, ¿predico o no predico? Es un miedo, ¿eh? Estar aquí no está fácil. Entonces dije, no, pues lo hago. Ya yo veré cómo me las arreglo, ¿no? Yo pude haber dicho, no, aguanta. Mínimo dame más tiempo para prepararme, ¿no? O dile a fulanito de tal o a manganito, ¿no? Pero no, o sea, lo primero que hay que hacer es decir, yo lo hago. A veces va a llegar el pastor y te va a decir, bueno, hermano, hay una campaña y yo no voy a estar. ¿Te avientas la palabra? ¿Qué vas a decir? No, pastor, ¿cómo crees? Y yo nunca me he parado enfrente de la gente. No, o sea, tú vas a decir, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Por qué no? Cuando nosotros venzamos nuestros miedos, ese miedo se va a quedar atrás. Yo pasé años, mira, si alguien me conociera hace, no sé, 10 años,
y me viera ahorita, diría, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué hace aquí? Yo era una persona introvertida totalmente. Es esos de que llegan a un lugar y ni me vean. Ahorita no sé, yo creo que todos los he saludado alguna vez y he hablado con ustedes, ¿no? La mayoría. Bueno, hace años no era así, o sea, yo llegaba a un lugar y nada más con los que conocía y me iba. Me iban, me saludaban, me trataban de sacar plática y yo, no, o sea, tenía un temor, un miedo a la gente. Entonces, estos miedos yo los fui superando. Ahora, podemos ver que el miedo te hace tímido, te hace inseguro y te hace ser una persona poco arriesgada. Lo vamos a ver esto en todas las áreas, ¿verdad? Si tú trabajas o si tú tienes alguna meta en particular, a veces el miedo no te va a dejar superarla. Entonces, vamos a ver un poquito más a fondo esto. Detrás de una persona que miente hay una persona con miedo. Detrás de una persona introvertida hay una persona con miedo. Detrás de una persona acomplejada hay mucho miedo. Amén. Lo que sigue ya está un poco más feo, ¿no? Detrás de un cristiano mediocre hay miedo. ¿Por qué? Un cristiano mediocre es ese cristiano que aquí no va, les aclaro, es en Guadalajara. Pero un cristiano mediocre es ese cristiano que tú le dices, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tenemos estos proyectos, y te dice, no, pastor, espérese, pastor, tranquilo, va muy rápido, la cosa es lenta. Oye, hermano, ¿puedes hacer esto? Espéreme, pastor, es que tengo otras cosas que hacer. Peros, a veces nos da miedo hacer las cosas, nos da miedo superarnos, nos da miedo que nos pongan un cargo, que nos pongan a hacer algo. ¿Pero por qué es este miedo? Bueno, uno es porque no hemos confiado en las promesas de Dios. Si tú confías en las promesas de Dios, puedes decir confiadamente, yo voy a hacer la labor que me pide el Señor y Él me va a respaldar. Él no va a permitir que a mí me pase algo malo, ¿verdad? Amén. Y dice, detrás de una iglesia que no crece, aclaro, esto es para otras iglesias, ¿eh? Hay líderes con miedo. Detrás de una iglesia que no crece, hay líderes con miedo. Y yo le pensé para decir esto, dije, no, capaz que alguien compre el disco, se lo lleve a otra iglesia y va a decir, no, el hijo del pastor me anda tirando porque mi iglesia no crece, ¿no? Entonces dije, no, pero es algo importante, ¿no? Les decía las promesas. Aquí todos somos líderes. ¿Cuántos creen esto? ¿Amén? Todos tenemos ese potencial, todos somos capaces de hacer las cosas, todos somos capaces de tener una célula, de tener un liderazgo, de ir y predicar el evangelio en las calles, con tus amigos, con tus familiares. Muchas veces el temor no nos permite ni siquiera decirle a nuestro primo, oye, te invito a la iglesia. ¿Cuánto te ha pasado esto? ¿Amén? A muchos ni siquiera al primo que lo conocen de años y les da miedo decirle, oye, te invito a la iglesia. Ya ni siquiera a predicarles la palabra, ¿eh? Ya nada más invitarlo. Ni eso lo hacemos a veces. Estamos en nuestro trabajo y haz de cuenta que somos como que agentes secretos, ¿no? Solo nosotros sabemos que somos cristianos. Amén. Y yo creo que esto es triste. A veces el miedo es tan feo que dices, oye, ¿cómo siendo cristianos que somos, o sea, somos cabeza, no somos cola, ¿eh? O sea, Dios nos ha puesto en lugares para hacer la luz de ese lugar, ¿no? Como a veces ese miedo nos hace que el cristiano siempre se vea así como que abajo, ¿no? Ahora vamos a ver que existen dos tipos de miedo. Hay un miedo que es un miedo normal y es sano. Bueno, este miedo es el miedo de que tal vez te caíste y te torciste el tobillo, ¿no? Es un miedo normal. Amén. O el miedo que te da cuando te vas a exponer una clase en la escuela
el miedo que tienes cuando te van a dar una noticia. ¿Sí? Todos conocen este miedo. Amén. Existe otro tipo de miedo que ya es diferente, ¿verdad? Ese es un miedo negativo e irracional. Este viene de traumas y problemas que hemos vivido en toda nuestra vida, tal vez desde nuestra infancia. Entonces, tal vez adquirimos algún espíritu de temor. Hay un sinfín de explicaciones, ¿verdad? Pero este miedo es un miedo paralizante que no nos permite hacer las cosas. Es ese miedo que te hace a veces ni siquiera salir de tu casa. Tienes algo que hacer y no, mejor no salgo, no lo hago. Yo les puedo hablar de este miedo porque yo viví ese miedo. Por ejemplo, yo en mi niñez era un niño así como que medio tremendo. Yo creo que unos 2, 3 Pedritos, ¿no? Entonces era tremendo. Y en la escuela, a cada rato a mi mamá le llamaban de que, o sea, no me controlaban. Y mis tíos dicen lo mismo, ¿eh? Y yo a veces digo, bueno. Pero pasó algo. Cuando yo estaba en tercero de primaria, yo me rompí el brazo. O sea, yo estaba como loco por todos lados siempre. Entonces me trepé en un gimnasio de judo, a la parte de más arriba, hay unas barras. Entonces yo me trepé, no me podía bajar, que me aviento. Y me rompí el brazo, me lo partí en 3 partes. ¿Sí? Entonces, después de ese evento traumático para mí, hagan de cuenta que yo cambié. Literalmente era otra persona. Ya era un niño con miedo. Ya me daba miedo todo. Ese fue el punto. Y yo me di cuenta porque pues lo estuve analizando, ¿eh? Pasé mucho tiempo analizando por qué si yo era tan extrovertido, tan intenso, por así decirlo, un evento cambia y me hace una persona demasiado pasiva, con miedo, que no le decían, oye, ve a hacer esto. No quería ni pedirle a alguien algo, ¿eh? No me gustaba contestar el teléfono, imagínense. Me daba miedo. Entonces, ese evento traumático fue algo que marcó mi vida y durante un tiempo, mucho tiempo, diría yo, me hizo tener miedo en muchas áreas. O sea, desencadenó una serie de temores y poco a poco, a mí la palabra de Dios me ha servido demasiado para superar estos miedos. La palabra que el pastor nos da es mis respetos, ¿eh? Amén. Entonces, imagínense tenerlo todos los días que te esté acatorrando con lo mismo. Yo creo que eso tumba estructuras en nuestra mente, ¿no? O sea, cambia nuestra forma de pensar. Entonces, yo creo que él tuvo un trabajo duro conmigo y logró que yo pasara esos miedos. O sea, yo todavía tengo ciertos miedos, pero la mayor parte de esos miedos yo los he quitado de mi vida. Todavía hay cosas que me dan miedo, no crean que soy súper acá, ¿no? Pero lo importante es que nos demos cuenta que podemos superar cualquier adversidad. Amén. Vamos a ver tipos de miedo. No tengo mucho tiempo. La verdad me aloqué un poquito con la prédica y le metí como 9 hojas. Yo creo que no las voy a dar las 9, ¿eh? Pero pues, por si las dudas, se había chance. Al fin que no hubo cápsula de prosperidad. Pero vamos a ver, te voy a mencionar unos miedos. No te voy a mencionar todos los miedos que hay, porque pues hay una lista. Yo creo que nos podemos pasar una semana hablando del miedo, ¿eh? Pero vamos a ver unos cuantos miedos que son los más generales para nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver el miedo a la soledad. La mejor forma de vencer la soledad es estando un tiempo solos. No tienes que tenerle miedo a la soledad porque Jesús sabe que la mejor manera de vencer esto es enfrentándolo. ¿Cuántos han tenido este miedo a la soledad? ¿Ninguno? Ya, sean sinceros. Todos hemos sentido este miedo, sin excepción. Yo no puedo creer que alguien no haya sentido un miedo a estar solo.
¿Amén? Todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho, ala, me siento solo. Nadie me quiere, todos me odian y no sé, hasta canciones le hacen eso. ¿Amén? Entonces, todos hemos llegado a sentir ese miedo. Miedo a que no nos quieran, miedo a que todos nos den la espalda, miedo a tal vez a que tu pareja te deje, a que tu familia no te quiera. Muchos miedos hemos tenido a la soledad. Ahora, yo en este punto quise ser un poco más directo, porque no hay mucho que decir. O sea, creo que todos estamos conscientes que Dios está con nosotros, amén. Y aún siendo cristianos, yo sé que hemos sentido ese miedo. Hay un momento en nuestra vida donde decimos, me siento solo. Pero yo te voy a leer unos versículos que yo pienso que es importante que nosotros los analicemos, ¿verdad? Dice Mateo 28:20, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Deuteronomio 31:6, sed fuertes y valientes, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios te acompaña y Él no te dejará ni te desamparará. Amén. Josué 1:5, ningún hombre será capaz de estar frente de ustedes todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo, y no te dejaré ni te abandonaré. Amén. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Y por último, Lucas 5:16, pero él se retiraba a lugares solitarios y a orar. Se retiraba a estar solo, amén, pero a orar, o sea que no estaba solo. ¿Sí? Es bueno que nosotros pasemos un tiempo solos. El tiempo solos nos va a permitir analizar nuestra forma de ser, analizar lo que queremos, analizar nuestros proyectos, hablar con Dios, pedirle dirección. Entonces vemos cómo es importante también estar solos y no sentir ese miedo, ay, estoy solo y me pongo a llorar. No, o sea, son cosas normales. Ahora vamos a ver miedo al cambio. Y aquí yo les voy a leer un poquito de una marca. ¿Cuántos conocen a la marca Kodak? Los más jóvenes yo creo que no, ¿verdad? Pero en 1976 Kodak acaparaba el 90% de la película y el 85% de las ventas en cámaras en América. Hasta 1990 fue regularmente una de las 5 marcas mundiales de mayor valor. ¿Sí? Kodak fue una marca muy poderosa hasta hace unos años. ¿Sí la recuerdan, no? Kodak por aquí, por allá y comerciales y cuánta cosa. ¿Qué pasó? Estamos hablando del miedo al cambio. Kodak apostó por lo tradicional, la cámara de rollo. ¿Sí? Aun cuando ellos conocían la cámara digital, ellos tenían la tecnología digital de ese tiempo, ¿verdad? Pero ellos dejaron eso y le apostaron más a lo que ellos ya sabían hacer, lo que les había dado muchísimo dinero. Ellos tuvieron miedo a hacer ese cambio de invertir realmente en la tecnología que venía pegando fuerte, ¿verdad? Lo que es lo digital. Esa es una razón por la que yo puedo decir, ¿dónde está Kodak ahorita? ¿Quién tiene una cámara Kodak? Bueno, ya salieron 2, 3. ¿Quién tiene una cámara digital o un celular digital con cámara? Pues todos, ¿no?
Entonces vemos cómo ese mercado se cayó por ese miedo al cambio. Lo mismo que le va a pasar a un ingeniero, a un médico, a un arquitecto, a un carpintero. Todo va cambiando. Entonces, si nosotros nos quedamos, se nos acaba la chamba. Amén. El médico se tiene que estar preparando continuamente. El ingeniero se tiene que estar preparando continuamente. El músico se tiene que estar preparando continuamente. Llegan nuevas tendencias, nuevas músicas. Siempre hay algo distinto. Entonces, el cambio es bueno. Amén. El cambio nos hace ser mejores. Pero todo cambio produce miedo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es algo que no conocemos, es algo nuevo. Jesús les habla acerca de las diferencias entre la religión judía y el reino de Dios. La única forma de vencer este miedo era cambiando. Entonces, ellos, los discípulos, de llevar una religión tradicional, Jesús les habla del Evangelio y les dice lo que tienen que hacer. Para ellos fue difícil, ¿o no? Imagínense, ahorita llega una persona y que todavía no haya pasado lo de Jesús, y llega Jesús en estos momentos y te dice, bueno, pues ahora les voy a decir cómo se van a hacer las cosas. Y te convence y dices, sí, pero en verdad me va a dar miedo hacer el cambio. ¿Qué hubiera pasado si años atrás hubiéramos seguido como la religión como la conocíamos hace años? ¿Habría milagros, prodigios, sanidades? El ámbito cristiano ha ido cambiando y evolucionando. No evolucionando, sino que son cosas que ya estaban en la palabra, pero pues no las veíamos. ¿Sí? Ahí estaban y se hacían en el tiempo de Jesús. Pero por diferentes situaciones se fueron cambiando. Entonces esto fue creciendo hasta lo que tenemos ahorita. Ahorita tenemos una iglesia de poder, amén, donde podemos hacer milagros, donde la presencia de Dios está de una manera poderosa. Yo recuerdo que hace años no era así, ¿verdad? Yo me acuerdo del mover diferente. Cuando yo empecé en el cristianismo era diferente. Yo no conocía todo esto. Entonces, si nosotros nos quedamos, no hubiera sido posible que nosotros viéramos todas estas maravillas. Amén. Entonces no te resistas al cambio. El cambio siempre trae bendición. El Señor te va a forzar a hacer esos cambios en tu vida. Amén. Y el pastor también, porque les va a pedir cosas. Vamos a ver el punto 3. Miedo a morir. ¿Quién ha tenido miedo a morir? Yo sí. A mí antes me daba miedo morir. Morir, tener enfermedades. A veces estamos viendo la tele, es muy común, ¿verdad? No, que la enfermedad esta, tiene esto, tiene aquello, tiene aquí, tiene allá. Y decimos, ¡ala! Yo tengo eso. Me voy a morir. O sea, son cosas que están en nuestra cabeza. O no sé, estamos acostados y de repente nos empieza a doler el pecho y empezamos a sentir una punzadita en el brazo y decimos, ay, a mí me dijeron de esto. A mí me dijeron que esto es por un infarto. ¿Me va a dar un infarto? Y hay gente que hasta va al hospital porque siente que le va a dar el infarto. Amén. Entonces vemos cómo el miedo es tan fuerte que a veces no nos permite analizar la situación, ¿verdad? O sea, ¿no te acuerdas que hiciste ejercicio un día anterior, hiciste pecho y pues te duele el pecho? Y el brazo porque jalaste mal la barra. Amén. Entonces son diferentes puntos que tenemos que ir analizando, ¿verdad? Dice, Jesús envía a los discípulos a predicar del reino de Dios y ellos no sabían lo que podía suceder más adelante. Esto lo vemos en el verso 7. Ellos seguramente pensaban que quizás en algún lugar los podrían robar. Acuérdense que iban por un camino hacia la ciudad. Los podían robar, los podían asaltar, les podían hacer infinidad de cosas. Pero Jesús los manda. Ellos pueden decir, no, Jesús, ¿cómo crees que vamos a ir por un camino así?
Vamos a pasar por tal y tal aldea y ahí son bien violentos. Entonces ellos pudieron decir, no, 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 ¿cómo crees? Pero ellos dijeron, no, nosotros vamos. Recuerden, ¿quién tiene el control de la vida y de la muerte? Dios, ¿no? Entonces, si tú te vas a morir, así te vas a morir sentado, si Dios quiere. ¿Eh? O sea, Él dice cuándo te vas a morir. Tú no lo decides. Amén. Y esto es lo que nos tiene que dar tranquilidad y decir, bueno, pues bueno, Él tiene el control. Así se caiga, así se vaya a caer, no sé, la casa. Si Dios no quiere que te mueras, no te vas a morir. Amén. Miedo a no tener dinero o a ser pobre. Bueno, aquí yo estoy en ese proceso, ¿verdad? Todavía me da así como que ñáñaras. Y este punto, pues es bastante complicado y vemos cómo Jesús en los versículos que les leí le da bastante énfasis. ¿Sí se dieron cuenta? Amén. Dice, vayan sin dinero, sin bolsas, sin alforjas, sin calzados, sin nada, sin cambio, sin billetes, sin cartera, sin segundo cambio de ropa. ¿Qué te está diciendo? Vete sin nada. Yo te voy a proveer. El obrero es digno de su salario. Amén. Entonces, Él nos enseña a vivir por fe. No sé, yo he vivido con dinero y sin dinero, ¿eh? He estado en las dos partes. Y a veces estar sin dinero te ayuda a analizar, o sea, lo primero que hace el no tener dinero es que te ajustas. Amén. Te hace más astuto, te hace ver, ¿dónde puedo tener una oportunidad para crecer? Te ayuda a depender de Dios. A veces cuando tenemos, nos sentimos que lo podemos hacer todo, ¿no? A veces ni nos acordamos de pedirle a Dios, ¿para qué le pido si yo ya tengo? ¿No? Entonces, no tenemos que tener miedo a no tener dinero. Esto, Dios quiere que seamos bendecidos, amén. En todas las áreas, pero en lo económico también. Si tú eres fiel en diezmos, en ofrendas, si tú pactas, si tú das al que no tiene, las promesas de Dios no cambian. O sea, Él es fiel a sus promesas. Amén. O sea, Él no te va a quitar el dinero. O sea, Él te va a dar, pero hay que ser muy conscientes que si nosotros somos diligentes, cumplimos las promesas, Jesús nos va a respaldar. Amén. Entonces no tengas miedo a no tener dinero. Jesús tiene el control, como les dije, Él dice, si te vas a morir, te vas a morir. Y si vas a tener dinero, que lo vas a tener. Amén. Dios tiene el control. Entonces la seguridad no la vamos a encontrar en el dinero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Puede ser que ahorita tengas millones y de la nada se vaya. Entonces la seguridad, la tranquilidad te lo va a dar Dios. Eso te va a dar la seguridad, la tranquilidad. Ahora vamos a ver otro tipo de miedo. Miedo a hacerse cargo. Otro de los miedos que deberían enfrentar los discípulos y que es común en todas las personas es el miedo a hacerse cargo de las cosas, hacerse cargo de las diferentes situaciones. Podemos hablar de ministerios. No sé, muchas veces yo he visto que gente abandona ministerios. Tal vez por miedo. Tal vez el pastor te dice, oye, yo veo potencial en ti, yo veo un ministerio grande, un ministerio fuerte, algo impresionante, yo lo veo en tu vida. Trabaja en esto. Trabaja en esto. Y muchas veces nosotros decimos, no, espera, yo no me quiero hacer cargo de eso ahorita. O sea, no me siento preparado, no me gusta manejar gente, no me gusta hacer esto, no me gusta hacer lo otro. Y ponemos peros
Ese miedo no nos permite hacernos cargo de algo. Entonces, qué importante es decir, bueno, yo lo voy a hacer. Yo creo que todos tenemos un área fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Dios tiene un propósito para cada uno. Pero si nosotros tenemos ese miedo a hacer las cosas, pues nunca se va a desarrollar, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar sentados, tal vez, en nuestras sillas, muy a gustos, muy tranquilos. Es lo que les decía, o sea, yo pude haber dicho, no, pastor, me hubieras dicho con tiempo. Así, nada más de órale, pues no. Pero no, o sea, yo opté por decir, lo voy a hacer. Me da miedo, pero lo voy a hacer. Y vencemos ese miedo. Y hazte cargo de esto, sí, también me hago cargo de esto. Y también me hago cargo. Entonces, nunca le tengas miedo a las cosas. Entre más cosas hagas, más capaz te vas a hacer. Amén. Vamos a ver ahora miedo al mundo. Y esto es bastante común, más entre los cristianos. ¿Cuántos cristianos no han tenido miedo, como les comentaba, miedo a compartir la palabra, miedo a hacer cosas diferentes, a ser medio radicales, ¿verdad? Como dicen que tenemos que ser. A veces tenemos que romper esas estructuras mentales. ¿Y qué es el mundo? Bueno, el mundo son muchas cosas. El mundo, para empezar, hay maldad. Está dominado por el diablo, ¿eh? Entonces en el mundo vas a encontrar gente mala, vas a encontrar gente rara, pero nosotros estamos destinados a ir al mundo y compartir la palabra, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Y esa es nuestra principal meta que tenemos aquí. O sea, por eso nos dieron tantas capacidades, tantas habilidades. Tal vez unos son buenos para relacionarse, otros son buenos para la música, otros son buenos para organizar eventos, otros son buenos para infinidad de cosas. Pero hay que usarlo en el reino, o sea, hay que hacer crecer el reino. Ahorita yo veo que hay menos gente. Bueno, está parecido a la semana pasada, ¿eh? Yo entiendo que son vacaciones, que bueno, pues unos se agarran para descansar, ¿no? No voy a la iglesia, estoy de vacaciones. Pero nosotros tenemos la misión de ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invitar. ¿Todos trabajan? Bueno, ¿algunos? Amén. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros invita a una persona durante la semana? Bueno, no una persona, vamos a invitar unos 20 para que venga una. ¿Sí? ¿Qué pasaría si decimos, órale, yo le voy a entrar con todo a esto? O sea, ya no voy a andar con mis mediocridades. Le voy a dar el 100 al Señor. Te quitas el miedo y empiezas a invitar. ¡Pum! Aquí, allá, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en la calle, en todos lados empiezas a invitar. No te digo que prediques, o sea, que invites. ¿Qué pasaría? ¿Qué veríamos el siguiente domingo? Atascado, no cabríamos, ¿no? Si ahorita somos 100 personas, 200 no caben aquí. Parados. Amén. Yo te invito a que tú lo empieces a analizar y algo importante es que tú lo visualices, que tú tengas esa visión a futuro. Yo todo lo que hago siempre trato de analizarlo y siempre lo estoy viendo, o sea, yo quiero esto, yo quiero esto. Por ejemplo, yo en la alabanza tengo una visión del equipo de sonido que quiero tener. O sea, quiero que aquí se oiga para la perfección. O sea, que todo lo que hagamos para el Señor debe ser perfecto. Amén. Entonces yo tengo una visión y para los baños también se tiene una visión. O sea, entonces tú visualízate invitando gente y gente y gente. Y vamos a ver cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que es importante que nosotros agarramos conciencia, ¿no? Y vamos a ver un séptimo miedo, que es miedo a la felicidad.
Bueno, este miedo yo no lo tengo, ¿eh? Nunca lo he tenido. Me gusta ser feliz. Pero hay mucha gente que a través de su vida siempre fue infeliz y cuando puede ser feliz no lo es. Le da miedo, o sea, se sienten a gustos en su concha de infelicidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo importante que es esto. Dice, después de estas cosas designó el Señor, Lucas 10, 1, 4, también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. ¿Sí? Vemos que los manda a trabajar. ¿Sí? Los manda a trabajar y los manda sin nada. Esto es para que te sientas así como que, ¿cómo, Señor? Mínimo mándame con un buen billete, ¿no? Diríamos en el trabajo, con los viáticos bien pagados. Amén. Vemos en Lucas 10, 17 que regresan. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Entonces ellos regresaron después de ese viaje, después de todo ese trayecto, regresaron gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor los respaldó. Yo me puedo imaginar que Él los respaldó en todas las áreas, tanto emocional, como económica, como espiritual. Dice que hasta los demonios se les sujetaban. O sea, ellos regresaron gozosos. Igual nosotros. O sea, tal vez tú vas a pasar un tiempo donde vas a sentirte muy atado, ¿verdad? Donde no ves la salida. Pero tú sigues la palabra de Dios y sigues las ordenanzas y lo que Él te pide. Y al final tú vas a ver la gloria desatada en ese lugar. Amén. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Pero ustedes aguantan, ¿no? No se los va a hacer tan largas porque son muchas hojas. Pero vamos a ver 3 puntos rápidos. Dice, esto nos va a dar un poquito de confianza, ¿verdad? Provisión de Dios. Otra cosa que conviene como resultado de vencer nuestros miedos en el camino hacia el servicio y la instalación del reino consiste en recibir la provisión de Dios. ¿Sí? Él les dice que se vayan así, sin nada. Entonces Él los va a proveer de comida, vestido, dinero. Y dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. O sea, también nos dice que, o sea, no anden de aquí para allá. Lo podríamos ver como los hermanitos que viajan de iglesia en iglesia, ¿no? Son misioneros. Se pasan de una a otra, de doctrina en doctrina. No, o sea, tú trabaja en tu congregación, aliméntate en tu congregación, trabaja en tu congregación y tú vas a ver resultados. Yo siempre he dicho que todos los que estamos aquí, o bueno, a mi parecer, ¿verdad? Dios nos ha traído a este lugar con un propósito, con una visión. O sea, la palabra que se da aquí te llena. O sea, aquí hay milagros, hay prodigios. Entonces, cada quien debe trabajar en su área. Eso de andar migrando de un lado a otro, pues te confunde, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor es dejar que el Señor te guíe. Y si te trajo aquí, si el Señor te trajo aquí, trabaja aquí. Amén. Vemos otro punto, estabilidad en todas las áreas de tu vida. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posar ahí hasta que salgáis. O sea, te dice que ahí te quedes. También les dijo que no fueran de casa en casa, como ya lo vimos. ¿Sí? Esto nos habla de estabilidad, que te afirmes en un lugar, que lleves fruto en ese lugar. Amén. Y por último,
un punto más que vamos a ver es, tendremos autoridad para echar fuera demonios y poder para sanar enfermos. Amén. O sea, ya vimos que nos va a dar estabilidad, nos va a dar provisión, nos va a dar dinero. Amén. Ahora vemos que nos va a dar autoridad. Esto es integral, o sea, es en todo. O sea, no vamos a ser buenos nada más en una cosa. O sea, vamos a tenerlo todo. Amén. Y esto sucede cuando vences tus miedos. Lucas 10:9. Y sanad a los enfermos que en ella haya y diles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Qué bonito es esto, ¿no? Todos podemos echar fuera demonios, sanar enfermos. ¿O alguien cree que no pueda? Que levante su mano. Ándele. Ya no cayeron en la que les aplica el pastor. Vamos a ver la conclusión. Vivir en el miedo puede ser paralizante y no lo mejor de Dios para nuestras vidas. La Biblia busca y nos alienta diciendo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Significa que el miedo no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Si el miedo de hablar a una multitud, el miedo de hacer algo nuevo, incluso hay gente que le da miedo leer la Biblia enfrente de todos, esto no es de Dios. O sea, nosotros tenemos que vencer este miedo. ¿Sí? Vencer este miedo nos va a dar esa sumisión a Dios, agarrarnos de sus promesas y hacer su voluntad. Jesús no murió solo por nuestros pecados, sino que murió para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Yo te voy a invitar a ponerte de pie. No sé cuántos les pareció buena la palabra. Yo creo que todos nos identificamos con este tema. Y en lo particular a mí me ayudó mucho porque lo estuve analizando, ¿verdad? Y es de mucha dicha, ¿verdad? Poder compartirles a ustedes en este día. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha estado aquí, Señor. Porque tú nos permites recibir tu palabra. Porque tu Espíritu Santo estuvo en este lugar, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú hayas tocado sus corazones y que ellos hayan derrumbado esas fortalezas en sus mentes. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos sea de bendición y sea engrandecido, Padre. Yo te doy gracias porque me permites estar aquí y compartir. Y te pido, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros con bien a nuestros hogares, que nos cubras y nos bendigas en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar un aplauso al Rey.